Hablar de trigonometría en matemáticas es hablar de razones trigonométricas. Muchos de los ejercicios orientados a estos niveles van a ir orientados precisamente al cálculo, o vamos a tener por ahí en alguno de los cálculos algunas razones trigonométricas. Las que vamos a ver durante este curso van a ser las siguientes. Van a ser el seno, coseno, tangente, las tres que veis a la izquierda, y la cosecante, la secante y la cotangente, las tres que veis a la derecha. El seno se define como el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno se define como el cateto contiguo partido de la hipotenusa y la tangente como cateto opuesto partido de cateto contiguo, o lo que viene a ser lo mismo el seno partido del coseno. La cosecante es la inversa del seno, es decir, hipotenusa partido cateto opuesto, le damos la vuelta a la fracción. La secante es 1 partido del coseno, hipotenusa partido de cateto contiguo. Y la cotangente 1 partido de tangente, es decir, la inversa de la tangente, cateto contiguo con partido de cateto opuesto. Para verlo mucho mejor vamos a utilizar, como siempre, un triángulo. Vamos a ver si lo dibujo bien. Ahí tenemos más o menos un triángulo rectángulo. A este triángulo rectángulo vamos a llamarle alfa y beta a sus dos ángulos agudos. Alfa y beta, en este caso. Se utilizan las dos letras griegas como base de la misma. Al ángulo opuesto a alfa, vamos a llamarle, perdón, al lado opuesto a alfa vamos a llamarle A. Y al lado opuesto a beta, es decir, al otro cateto, vamos a llamarle B. Y a la hipotenusa vamos a llamarle C. Hasta aquí hemos nombrado bien el triángulo rectángulo, importante para las razones trigonométricas que sea rectángulo. Entonces, el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Es decir, si alfa es esto de aquí, el cateto opuesto a alfa es el que está enfrente. Es decir, A partido de la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es C. Bien, eso será el seno. El coseno de alfa, en este caso, será el cateto opuesto, el cateto contiguo, que es el que lo contiene, partido de la hipotenusa. El cateto contiguo justamente es el otro. El cateto contiguo es B, el que contiene el ángulo. El ángulo alfa está formado por dos rectas o por dos segmentos, que son el C y el D, por el cateto y por la hipotenusa. Entonces, en este caso va a ser el cateto contiguo el que lo contiene. Es decir, B partido de C, en este caso. Y la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto entre el cateto contiguo. O lo que viene siendo lo mismo, el seno partido del coseno. Es decir, A partido de B. Hubiera sido también lo que he dicho, seno partido de coseno. Es decir, el seno que es AC entre BC. Arriba, si hago la división, multiplicamos en cruz, me queda A por C. Y abajo me queda C por B. Una C arriba y una C abajo se me van y me queda A partido de B, que es lo que hablábamos como tangente. Y lo que es interesante es que la cosecante, la secante y la cotangente también se pueden calcular. Es decir, la cosecante de alfa va a ser justamente al revés, la hipotenusa partido del cateto opuesto, C partido de A. La secante de alfa va a ser igual a a C partido de B. Y la cotangente de alfa va a ser igual a B partido de A. Y así se calcularían las razones trigonométricas del ángulo alfa. Bien, para verlo mejor vamos a utilizar un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo cuyos catetos son 5 y 12 y en este caso la hipotenusa la ha nombrado A. Vamos a calcular las razones trigonométricas de los dos ángulos que nos atañen, que son, en este caso, voy a llamar alfa a este y a este le voy a llamar beta. A esos dos ángulos les puedo llamar como yo quiera. Entonces vamos a ver en qué consiste las razones trigonométricas de ese ángulo alfa y de ese ángulo beta.
Claro, para empezar tendré que calcular el valor de la hipotenusa, ya que no me lo dan, pero para eso utilizo el teorema de Pitágoras. Y A, que es la hipotenusa, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. De tal manera que van a ser la raíz cuadrada, si no me equivoco, de 144, que es 12 al cuadrado, más 25, va a ser la raíz cuadrada de 169, que va a ser 13. Bien, pues ya tenemos el valor de la hipotenusa, que nos va a venir muy bien. Vamos a poner en el propio triángulo, igual a 13, que nos va a venir muy bien para realizar los cálculos y que podamos obtenerlos pues de una manera correcta. Bien, vamos a calcular entonces el seno de alfa. Y el seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto a alfa es el cateto B, porque está enfrente de alfa, justamente enfrente. Es decir, 5. Partido de la hipotenusa, que es 13. El coseno de alfa será igual al cateto contiguo, al cateto que contiene alfa en este caso, que va a ser 12, el otro cateto, el que forma el ángulo alfa. El ángulo alfa está formado por A y por C. Entonces en este caso va a ser 12 partido de 13. Y la tangente de alfa va a ser 13, o sea, perdón, cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, 5 partido de 12. Bien, la cosecante va a ser la inversa del seno, es decir, 13 partido de 5. La secante es la inversa del coseno, 13 partido de 12. Y la tangente va a ser la inversa de la tangente, la cotangente, perdón. Cotangente va a ser la inversa de la tangente, es decir, 12 partido de 5. Dándole las vueltas, obtenemos las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pero vamos a obtener también las razones trigonométricas del ángulo beta. Es decir, el ángulo beta que le tenemos justamente aquí, vamos a calcular también sus razones trigonométricas. El seno de beta va a ser el cateto opuesto a beta. El cateto opuesto a beta es el cateto C, ya que está justamente enfrente del ángulo beta. Es decir, este lado de aquí es el que va a estar enfrente, el opuesto a beta. Entonces va a ser 12 partido de la hipotenusa, que va a ser 13. El coseno de beta va a ser igual al cateto contiguo, el que lo contiene beta, que en este caso va a ser 5, porque el ángulo beta está formado por la hipotenusa, que es A, y por el cateto B. Está formado ese ángulo por esas dos rectas. Entonces va a ser el cateto contiguo, porque lo contiene 5 partido de la hipotenusa, que es 13. Y la tangente de beta va a ser el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Es decir, el cateto opuesto, que es 12 partido de 5. Así pues, la cosecante de beta es la inversa del seno, es decir, 13 partido de 12. La secante de beta va a ser 13 partido de 5. Y la tangente, la cotangente, perdón, de beta va a ser en este caso 5 partido de 12. Bueno, pues aquí tenemos unas analogías, y es que vemos que si el seno de el seno de alfa es 5 treceavos, coincide justamente con el coseno de beta. Aquí os lo muestro. El seno de alfa, que es 5 treceavos, coincide con el coseno de beta, que son también 5 treceavos. Y no solo eso, sino que el coseno de alfa coincide con el seno de beta. Es decir, si dos ángulos, entre ellos alfa y beta, suman 90 grados, las razones trigonométricas se intercambian. Y de hecho, fijaos también que ocurre lo siguiente.
la tangente de alfa es igual que la cotangente de beta. Y ocurre un poco igual con las razones trigonométricas inversas, que son la cosecante coincide con la secante, la secante de alfa coincide con la cosecante del otro ángulo, y la cotangente de alfa coincide con la tangente de beta. Entonces fijaos que hay una relación siempre y cuando alfa y beta sumen 90 grados. Es decir, sean ángulos complementarios.